el mejor consejo es mientras madura la base y se eligen unos pilotos fáciles de implementar, hacer un muy buen análisis funcional y definir desde la base. Haces un piloto y en paralelo vas por los peces gordos. En el episodio de hoy nos acompaña Pedro Alessandri. Pedro es subsecretario de Ciudad Inteligente de la Ciudad de Buenos Aires. También Pedro fue uno de los principales propulsores y creadores del protocolo Quark ID, el protocolo de identidad descentralizada y credenciales verificables. Así que es un conocedor en la materia y vamos a aprovecharlo. Vamos a conversar sobre, está viendo él, de cómo viene la adopción de la identidad descentralizada, de las credenciales verificables, cuál es el roadmap futuro de Quark ID, hacia dónde piensa la ciudad llevar al protocolo, cómo lo ve él en la integración con otros protocolos a nivel internacional y principalmente cómo está viendo la adopción por parte de otros gobiernos y del sector privado. Así que los dejo en la conversación con Pedro. Bueno, hola Pedro, gracias por sumarte al podcast de Sobra. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Me sirve un montón poder charlar y compartir estos temas. Necesito pimponear muchas cosas que están en la cabeza de gobierno con gente afuera de gobiernos. Gracias por... Buenísimo. Y esa es un poco la idea de la conversación de hoy. Pedro, como la Ciudad de Buenos Aires, fueron los fundadores, principales impulsores de Quark ID, de la identidad descentralizada, gran parte por el cual nosotros hoy estamos acá hablando de identidades centralizadas, credenciales verificables, tiene que ver con el rol de la Ciudad de Buenos Aires y con Pedro, así que un placer, Pedro, tenerte acá. Y vamos a comenzar por lo básico, digamos, ¿qué es Quark ID? Bien, Quark ID es un framework de confianza descentralizado y autosoberano. Si querés, esa es la definición en un título de qué va el proyecto. La realidad es que ya hace unos años toda la industria tecnológica y nosotros entrando en esa conclusión, entendimos que la identidad digital en Internet es un problema. Hay un montón de aspectos que se simplificaron cuando empezamos a meter Google para loguearnos acá, un Apple ID para ingresar allá, y sin embargo, todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestra identidad digital, aún con un montón de facilidades, todavía no estaba resuelta. O sea, la ciudad entendió en tiempo y forma algo que estaba empezando a sentirse en el sector tecnológico, que es en materia de identidad digital. Nosotros tenemos muchos PDFs con firmas digitales y procesos digitales y virtuales. Y sin embargo, en ese formato la información no es fácil de llevar de un lado al otro, sigue necesitando de un proceso manual. No es seguro cómo gestionamos esa información. O sea, entendimos que lo que se empezó a vivir en los últimos años, estos ataques a grandes bases de datos con información privada son un riesgo muy grande. Y por último, también entendimos que toda nuestra población y todos nosotros en el fondo, em, tenemos un problema de vulnerabilidad con lo que es nuestra identidad digital, con nuestra persona. Nos queda muy en claro y hasta nos acostumbramos a decir 3 veces una marca y que aparezca una publicidad. Cada vez, sinceramente, cada vez es más obsceno, con lo cual, si en una bolsa gigante de términos y condiciones nosotros habilitamos hasta que un micrófono nos escuche, la realidad es que hoy en Internet, entre ese tipo de transacciones y todo lo que hacemos y operamos, muy al alcance de manos que nosotros no sabemos qué es lo que están haciendo con esa información. Y con un poco de suerte no es tan grave que sepan si me gusta más coca sin azúcar que con azúcar, pero cuando se hace un acceso y un uso indebido de esa información de identidad digital, tranquilamente puedes hacer que tu población piense de una manera en lugar de otra. El caso de Cambridge Analytica fue muy conocido en su momento y sin embargo no hubieron grandes cambios en lo que es gestión de identidad digital. Entonces la combinación de no poder interoperar eh, con nuestra información de identidad digital, no tener una arquitectura segura del resguardo de esa información. Nosotros ni nadie que responda, por más que invertimos un montón en ciberseguridad, en gestión en las redes tecnológicas de nuestra infraestructura, la arquitectura que define un montón de información en un solo lugar es muy tentadora para generar un ataque.
Por último, lo que tiene que ver con el anonimato o no de nuestras operaciones en Internet, o saber qué es lo que pasa con nuestra información o no, determina un problema que necesitaba una solución. Y la solución llega hoy este nombre de QuarkID, que es una manera de organizar la información de identidad digital. Esto está basado en una definición que baja la W3C de estandarización de información de identidad digital descentralizada. Lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires es, en un proyecto open source que se construyó con la colaboración de distintos partners tecnológicos, construyó un proyecto que adopta este norte de cómo gestionar la identidad digital y le dio a la ciudad una manera de empezar a resolver estos problemas, de cómo llevar de un lado al otro para que nuestros vecinos, más que nada, puedan resolver hacer un uso libre, anónimo y seguro de su información de identidad digital. Para que, y la ciudad tomó una decisión estratégica muy buena de que, en lugar de construir un software propietario puertas adentro para resolver nuestros problemas, se tomó la decisión de crear un proyecto open source, de manera que se facilite la adopción en el sector público y privado del mundo, por lo menos si querés más cerca de la región, que se facilite la adopción a través de regalar ese código. La ciudad lo hace desde ya por una cuestión de transparencia, para generar una herramienta, mm, es una capacidad de desarrollo económico para nuestro propio sector privado, pero también porque esto funciona si y solo si tiene adopción. Si la ciudad resuelve puertas adentro los problemas que tiene, es una ventaja por cómo hoy gestionamos la información. Resolver casos de uso propio, pero los casos de uso más ricos son con el sector privado o fuera de la ciudad de Buenos Aires, en una gestión externa a nuestro ecosistema digital. Entonces, esa es la Pedro, respuesta larga, extendida. no, totalmente. Ahí hay un gran cambio de paradigma, ¿no? Porque hasta el momento, como se venía, como los gobiernos venían resolviendo el tema de identidad digital, era a través de silos. Es decir, yo puedo tener, hay gobiernos, de hecho, en Argentina, hay provincias, hay municipios que tienen una muy buena, diría yo, política de identidad digital, pero que resuelve su problema puertas hacia adentro, básicamente, ¿no? O sea, resuelve el problema del Totalmente. municipio. Ahora, si yo quiero replicar ese esquema, yo soy del municipio de al lado y quiero replicar ese esquema, voy a tener que invertir en lo mismo, voy a tener que replicar ese mismo sistema. No puedo reutilizar lo que hizo el gobierno A. Y un poco Sí, lo que... y de hecho, Sí, en los ecosistemas de gobiernos medianos y grandes, cuando se centraliza el desarrollo de software, una interoperabilidad, incluso puertas adentro no es tan simple. Entonces, desde ya que se puede resolver de otras maneras, pero esta es la manera más eficiente de resolver los tres problemas. Entonces, con esa foto, y justamente este tema de los hilos de información, aún resolviendo eficientemente la interoperabilidad, digo, porque puertas adentro, con todas las herramientas que existen hoy en el mercado, más de un municipio funciona muy bien eficientemente, pero no significa ni que esto es una herramienta que también puede aprovechar el privado, pues probablemente hasta esos municipios, igual que nosotros, incluso todavía en interacción con otras entidades, a descargar el PDF y enviarlo por mail. Ese es como el síntoma más claro de ver que no hay una interoperabilidad o una entidad digital real, porque en realidad estás haciendo que ese documento después lo vea otro que sí certifique la firma, pero no hay algo genuinamente optimizado. Y desde ya lo que seguro no resuelve son estos aspectos de anonimato y seguridad, de no tener todo muy concentrado y muy tentador para los chicos malos. totalmente. Me interesa hacer un doble clic en esto que decías del sector privado. Uno como usuario acostumbrado, vamos, para no poner el caso de gobierno, ¿no? Voy al banco A, sin dar nombres, y bueno, y tengo que pasar por un proceso de validación de identidad, en generar un token, descargarme una app donde está ese token que yo autorizo transacciones. Y que con nosotros y con el gobierno nacional. Y Entonces, ojalá que no vayas en provincia, porque haces 3 biometrías más 2 bancos, haces 5 biometrías que a cada uno le costó lo mismo encima, por lo a menos. cada uno le costó lo mismo, ahora hablamos de eso, pero desde el punto de vista del usuario, entidad descentralizada, las credenciales verificables, cuando se juntan, dan esta idea de identidad reutilizable, es decir, que yo lo puedo hacer en el gobierno A o en el banco A,
pero todo eso después me lo pueda llevar y puedas hacer y no tener que volver a hacerlo en otra institución. Totalmente. De hecho, igual es como dijimos entre risas, este caso de 5 biometrías, pero es un caso bastante común. Pensá que, mira, solo en ciudad hay 4.300.000 habitantes, pero hay 3.3.500.000 de personas que vienen de provincia a ciudad. Personas que viven en provincia, trabajan en ciudad y obviamente por transitividad también están en Argentina. Solo ahí leían con 3 procesos biométricos de 3 plataformas distintas. Si esa persona tiene más de un banco en el que está cobrando el sueldo, o sea, vamos a asumir que tiene uno donde cobra el sueldo y el segundo que consigue alguna promoción, realmente pasó por 5 biometrías distintas. Esto es una desventaja para las dos partes. Ya la persona pasó por esos 5 procesos biométricos, que una vez no pasa nada, pero entre que cambias el teléfono, algún aspecto de seguridad, lo que fuera, está sacando fotos cual influencer. Y después, por el otro lado, tenés al sector privado que no está capitalizando, que si existiera una manera de resolverlo, por lo menos lo paga uno, no lo pagan los otros 4. Baja costo. Entonces, claro, exacto. La reutilización lo que representa es tener una manera homogénea de compartir información de identidad digital. Si todos apuntamos hacia el mismo norte y nos ponemos de acuerdo en cuál es la manera de construir esa identidad digital, el beneficio va a ser para el sector público y privado del mundo y obviamente a las personas que hacen uso de ese sector público y privado. Son todas las personas. Ujú. O sea, de ponernos de acuerdo, para traducirlo simple, es justamente el rol de los protocolos, de los estándares de Quark ID. Es lo único importante. En tecnología, vamos a hablar de cómo estamos hoy, de hacia dónde queremos ir, pero el protocolo que gana es el que logra más consenso y más interoperabilidad. Esto pasó siempre en protocolos, siempre que nació un protocolo había más de uno. Hasta que el mundo se pone de acuerdo, no muchas veces es algo que se da de una. Yo siempre hablo de VHS, Betamax, DVD, Super DVD. Nosotros mismos, los supercassettes, nosotros mismos solo en algún aspecto cotidiano de nuestra vida transitamos que existe una competencia tecnológica por ponernos de acuerdo. Después termina ganando uno. HD DVD no creo que nadie haya utilizado o visto más de uno, más de dos. Llegaron al mercado. Betamax lo mismo, que incluso es antes de que yo nazca. Fue una competencia en un momento. Eh, es normal que exista en un periodo de convergencia una sana competencia, como se da en el sector privado, de a ver cuál es la mejor solución para este problema. Ese es el desafío, ponernos de acuerdo. En el momento que nos ponemos de acuerdo, todo fluye. La tecnología viene, si querés, en un punto, es un punto secundario porque por suerte hoy no es un problema. Hoy existen tanto por Quark como por otros proyectos de identidad digital descentralizada. El caso de Sobra. Existe más de una manera de resolver el problema o el desafío que implica la identidad digital hoy, con todo esto que veníamos charlando. El desafío y más, si querés, la responsabilidad que tienen los estados es de facilitar y empujar la adopción. Si nosotros promocionamos esto, le vamos a estar haciendo la vida mucho más fácil y eficiente a un montón de personas y sectores. Entonces, es nuestra responsabilidad decirlo también. Muchos de los que interactúan con el podcast, de los que nos escuchan y demás, son efectivamente del sector público de América Latina, municipios, de provincias, de estados. Y hoy lo que comenzó en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se está expandiendo a otras ciudades de América Latina, ¿no? Hablábamos en otros podcasts del caso en México, casos en Colombia. ¿Qué recomendás para aquellos gobiernos que dicen, che, yo veo ese problema, veo el problema, tengo el problema de la identidad digital? ¿Cómo puedo hacer para empezar a implementar esto de la identidad descentralizada, de las credenciales? ¿Cuál fue un poquito la experiencia de la ciudad de Buenos Aires? Sí, mira, fue un lindo camino, ahora que está todo bien. Es como yo a veces doy el ejemplo porque a mí me pasó con la matemática. em, es una porquería hasta que entendés cómo funciona la física, lo mismo.
mientras te estás quemando la cabeza, lo estás sufriendo, no te gusta, en el momento que me enganchas la mano y empieza a funcionar o tener sentido, lo disfrutas un poco más. Obviamente, mientras eh, tuvimos el desafío de definir esto e implementarlo en ciudad, se sufrió porque todo esfuerzo, todo cambio real en el Estado implica romper un montón de estructuras o de maneras de pensar que venían hace un montón de tiempo. Esto pasa en todo el mundo. Y después el desarrollo tecnológico no es lo mismo hacerlo en un municipio no digitalizado que en uno tan digitalizado. Por eso muchas veces eh, cuando hablamos de Quark ID con municipios o jurisdicciones fuera de Argentina no digitalizadas, yo lo primero que digo es que envidia, porque vas a poder dar un salto gigante a 2027, 2029, al futuro, más adelante que nosotros, de una manera mucho más accesible. Nosotros teníamos que convivir mucho con un ecosistema muy grande en funcionamiento Web 2 en esta transición al Web 3. ¿Cómo? El protocolo sí tiene toda la pinta de ya haber llegado a un consenso, o sea, hacia dónde vamos en esta organización de cómo queremos organizar la información, las firmas digitales, etcétera. Este riesgo es menor, pero si querés, el primer y mejor consejo es no acoplar la tecnología o tu arquitectura tecnológica va a tener que entender que tal vez en unos meses tenga un cambio. Entonces, cada decisión sobre la arquitectura tecnológica de tu sistema y de tu ecosistema digital se tiene que construir de manera que sean piezas de Lego que algunas pueden cambiar en el tiempo. Pues esto no es como implementar un servicio sobre HTTP, por ejemplo, en API REST. ¿Cómo puede cambiar? Menos doloroso va a ser que si existe un cambio, insisto, es un riesgo menor al que nos pasó a nosotros, por ejemplo, hace 2 años, entonces estaba un poco moviéndose la brújula, pero el mejor consejo tecnológico es pensar una arquitectura eh, lo suficientemente versátil y desacoplada que resista los cambios de un protocolo que todavía no es tan viejo. HTTP cuando se empezó a masificar ya tenía 10 años por ahí. En realidad antes los militares lo usaban ya desde los 70, 80. Entonces, dado a nivel tecnológico. Y después, a nivel priorización de por dónde empezar, lo que va a ganar es el caso de uso siempre. Entonces, el caso de uso es el que define, es el que te permite hacer la ingeniería inversa o el roadmap inverso de todo lo que tenés que hacer. Si tu problema o donde vos crees que tenés que lograr cierta adopción es la licencia de conducir, ordenate para que sea el primer caso de uso. Tener una estructura tecnológica base que permita tener una identidad digital y credenciales verificables y después priorizar todos esos documentos que quieras convertir a partir de lo que quieras resolver a caso de uso. Tenés como dos alternativas. O empezar de abajo para arriba o empezar por la prioridad del caso de uso. De abajo para arriba es nosotros elegimos para experimentar y madurar el producto puntos que no eran críticos. Si yo empezaba por la partida de nacimiento en el registro civil, el momento que no funcionaba porque estaba madurando el producto, me iba a generar un dolor de cabeza. No fue por el que empecé. Dejó uno en ese sentido, yo trataría de hacer algunos pilotos y pruebas de concepto con documentos no críticos. Ahora, surcado ese desafío o resuelta esa necesidad, la prioridad te la va a terminar dando el caso de uso. Entonces, lo primero que tenés que hacer es decir, mientras estás haciendo esa definición tecnológica, el problema después no termina siendo tan tecnológico, sino puede ser legal, puede ser administrativo, puede ser de jurisdicciones, de acceso, seguridad. El mejor consejo es mientras madura la base y se eligen algunos pilotos fáciles de implementar, hacer un muy buen análisis funcional y definir dónde van a estar todos los desafíos y trabas tecnológicas y no tecnológicas para implementar esos casos de uso. Entonces, esa es la base, haces un piloto y en paralelo vas por los peces gordos, digamos. Te tiro dos casos de uso que yo veo, digamos, que quizás pueden ser una buena puerta de entrada al tema y que son problemas reales que tienen muchos de los gobiernos. El primero es el single sign-on. Muchos gobiernos lo resuelven con un keycloak, con una identidad federada, haciendo un broker, etcétera. Y en realidad cuando ven esto que decir, no, pará, pero con la misma credencial puedo hacer login en el portal A, en el portal B, en el portal C, ¿no? No todos tienen un único portal. Entonces, Eso veo que está generando como muchísima atracción de decir, ok, encontré un uso claro. El otro es, lo hemos hablado, control de acceso también, ¿no? Por eso, olvídate.
puede hacer el ingreso físico o el ingreso online a una web. Olvídate, no todos los estados resolvieron, y hablo de todo el mundo, Mucho. estado grande, estado chico, potencia mundial o municipios chicos de acá, no todos resolvieron el desafío de un single sign-on. Entonces, es un gran y positivo caso de uso poder usar ya directamente la implementación de un single sign-on descentralizado, de identidad digital descentralizada. Pero es un sueño. Yo tengo razón que estaba partiendo de la base de que de, de un ecosistema en donde se confluyó o se implementó un single sign-on, si no sucedió, es un pedazo de caso de uso. Es el mejor lejos y se implementa de una manera mucho más barata eh, de lo que estés implementando en ese momento si es que no está actualizado o es reciente. Y Ujú. control de accesos también. Vos tenés la certeza de quién firma esa credencial, de quién firma ese dispositivo que está protegido por un DSFA y lo único que tiene que suceder es un escaneo de un QR. Nosotros estamos liberando en un par de semanas un producto justamente open source para resolver eso porque nosotros lo tenemos que resolver en gobierno. En gobierno el control de acceso a edificios, perdón, es en todo el mundo. El control biométrico para entrar a un molinete existe, las huellas también. Son dispositivos que no dejan de ser caros y a veces difíciles de mantener. Hacer competir eso contra un teléfono es muy difícil. El Buenísimo. teléfono con todo este ecosistema es súper implementable y súper simple y lo puedes descentralizar más rápido también. Pedro, para ir finalizando, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde va Quark ID y la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles son las actualizaciones? Recién mencionabas que están por liberar una solución para control de acceso, pero en cuanto al protocolo también, ¿a dónde ves este 2026 que se viene? Mira, si querés, donde más estamos poniendo el ojo es en la Unión Europea y las decisiones que están tomando porque tanto Ethereum Foundation como la Unión Europea convergieron a la decisión de implementar masivamente las identidades digitales descentralizadas y todas basadas, cada entidad, justo estas dos grandes entidades, tienen una diferencia en lo que es el intercambio y la comunicación de esas credenciales. El estándar del formatito de la credencial es el de la W13, así que ese es un gran acierto. La comunicación de esa credencial y el flujo del triángulo de confianza, las dos grandes masivas entidades lo están llevando de manera distinta, pero son los dos ejes en los que estamos viendo para ya no ser quienes. A ver, vamos a seguir empujando e impulsando desde la región este eje en particular y todo lo que tiene que ver con identidad digital descentralizada, pero queremos aprovechar y compartir el mismo norte con quienes llegaron más tarde, pero hoy son muy masivos también. Cuando la Comunidad Europea hace una bajada de que desde el año que viene el pasaporte digital es el único registro que tiene más peso que el viejo y conocido librito con chip, eso hace que países con millones de habitantes ya estén haciendo uso de esta tecnología y se estén compitiendo por desarrollos. Estamos muy emocionados con ver esto porque significaba que el camino revalidó la decisión y el norte que pusimos hace unos años. Hoy queremos capitalizar que podemos interoperar muy fuera de la región también. Entonces queremos alinearnos, entender qué es lo que tiene que usar de todo esto a su favor la ciudad y en dónde queremos marchar para generar esto que venimos prometiendo hace un tiempo, que es esta interoperabilidad por fuera de la ciudad. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, felicitaciones también por todo el camino y bueno, ansioso de ver lo que está por venir. Y gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo, insisto, gracias a todo el equipo de Sobra por la oportunidad y estamos charlando. Un abrazo.